Buenas noches, señoras y señores. Hoy nos encontramos, vamos a realizar una entrevista muy especial, una entrevista que teníamos ilusión de hacerla, mucha ilusión, yo personalmente, y que desde estas cámaras y hoy en un estudio improvisado en casa de nuestro invitado y la persona que va a llevar la entrevista y a que se le va a hacer la entrevista junto con otro amigo y también parte fundamental en una parte de su carrera, en los inicios de su carrera, va a estar con nosotros también. Ahora pasaré a presentarlos a continuación. Vamos a desglosar un poco el personaje desde sus inicios hasta el éxito o la cima de su carrera, que fue conseguir el Campeonato de Europa de 125 en el deporte de las ruedas, en el deporte del motociclismo tan arraigado aquí en Valle de Usoy, que creo que este personaje, nuestro personaje de hoy, marcó un antes y un después en el devenir de este deporte en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra comunidad y también en España. Nos encontramos hoy, como os decía, en este estudio que nuestro jefe, Fernando, ha montado aquí en su casa, en su salón, y vamos a presentaros ya a nuestro invitado y la persona que va a llevar al frente esta entrevista, que soy yo. Hoy estamos con Javier de Bon. Javi, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y con JJ Polet, que está aquí en otra parte del sofá y personaje que conocéis mucho porque yo lo he tenido mucho delante de mí en entrevistas, siempre en el mundo de las dos ruedas, y bueno, nos gusta mucho siempre saludarlo porque es, ya digo, una de las personas vivas que tiene un monumento, porque es un monumento al final, que es una rotonda en nuestra ciudad. Y como digo, es JJ Polit. Buenas noches, Jota. Buenas noches. Ese es el signo que lo marca ya donde van los circuitos de todo el mundo y todo el mundo lo conoce. Va a estar también hablándonos un poco de toda la parte que a él pertenece y que estuvo apoyando a Javi desde sus inicios. Bueno, Javier, si te parece, vamos a arrancar la entrevista y bueno, yo hace unos días ya me reunía con él. Mucha de la información que tengo aquí la sabía, la conocía, pero estando con él, cenando con él, desglosé un poco el deportista y la persona, en definitiva, porque habían muchas cosas que luego conoceréis a lo largo de la entrevista y que él tenía guardadas un poco para él. Algunas de ellas ni siquiera lo saben pues la gente más cercana que estuvo con él, pero hoy alguna de ellas nos las contará, para que veáis quién es Javi como deportista y como persona. Bueno, Javi, 58 años actualmente. Detrás, en las espaldas, cuando abren el plano, veis la máquina que lo llevó al triunfo, que hablaremos de ella también. Los trofeos que se ganó encima de esa máquina y de otras. Y por empezar un poco progresivamente y cronológicamente, ¿de dónde nace Javi piloto, la afición por las motos y de dónde le sale esa vena por el deporte de las dos ruedas? Pues sí, yo antes que nada, Jesús, daros las gracias por venir. Estoy contento de que esté también Polit conmigo en esa entrevista porque hemos estado siempre muy unidos desde el comienzo hasta la celebración y contigo también porque ya hace 10 años que hicimos una entrevista y ahora otra y te estoy agradecido. Pues el inicio comienza de bien joven, cuando mi primo Serrano, Motociclos Serrano, tenía un taller, íbamos por ahí, veíamos las motos y al final, pues bueno, nuestros padres nos compraron una moto, a mi hermano ahí, y ahí empezó un poco el gusanillo de todo. Teníamos una pista de karts a la salida del pueblo y ahí, bueno, con las motos que nos dejaba mi primo íbamos ahí a entrenar y bueno, ese fue un poco el comienzo, ¿no? A partir de ahí, pues ya en 84 empecé a correr y 84 y 85 corrí con Motociclos Serrano y ganemos el campeonato, ya las primeras carreras, el campeonato regional y el campeonato de ciclomotores. Y bueno, ese es un poco el inicio, ¿no? A partir de ahí pues ya... Yo tenía aquí, exactamente como tú decías, el año 84 tienes la licencia para competir y bueno, las pruebas que marcaron un poco los inicios, las pruebas de resistencia en ciclomotor, era un poco, digamos, la rampa de lanzamiento en cuanto al que perseguía unos sueños de ser un gran piloto, como al final fuiste, ¿no? Sí, resistencia por lo que marcó, ¿no? Entonces era lo más accesible que teníamos
correr en ciclomotores. Habían pruebas de resistencia que corríamos 2 pilotos. Y entonces, pues bueno, eso un poco fue el inicio, ¿no? Yo los 2 primeros años corrí con mi primo Jorge, que falleció, como tú sabes, por la cogida de un toro. Sí. Y entonces un poco en aquellas carreras era de Bon, el apellido, y la verdad es que ganamos muchas carreras y nos pasamos bien, la verdad. Y ese fue un poco el inicio con las carreras de resistencia con ciclomotores. Llega ya, digamos, un primer subcampeonato que sonaba ya a título, era el Criterium Solo Moto. Correcto. En 80 centímetros, cambiamos un poco de cilindrada porque veníamos de los 50, ya pasamos un poco a una moto de un poco más de envergadura y ahí obtienes el subcampeonato. El subcampeonato, sí. Yo los 2 primeros años los corrí con motociclo Serrano, después cambié de equipo y corrí con Novamoto, que el taller lo habían montado José Vicente Bataller y un socio de él, y ahí estuvimos 2 años que con ellos gané el subcampeonato en el Criterium Solo Moto del Supercampeonato de España. Hasta que corrí en el 87. Y ya en el 88 diste el salto. Di salto al Mundial. Ahí tenías, es lo que iba a abordar ahora. Bueno, ahí la entidad, digamos, el porte de la moto, del campeonato, todo se dispara un poco porque se sobredimensiona. En el momento dices campeonato del mundo, todo se sobredimensiona a nivel de equipo, a nivel de preparación, entiendo. Que es una de las cosas también que quería preguntarte, porque tal vez por la edad, la preparación, entiendo, ya no a nivel de técnica de moto, que también, pero entiendo que ya hay una progresión física de preparación para dar ese salto, como tú bien dices, en el 88, a un campeonato del mundo. Y la preparación, entiendo que ya viene a ser o empieza a ser algo específico, porque dentro de la moto, al igual en la moto que en los coches, el piloto tiene que ser un atleta hoy. Sí, sí, ahí ya empiezas a tener otra preparación, porque es más exigente todo. También los viajes y toda la programación que lleva el Campeonato del Mundo, la verdad es que es complicado el poder empezar una temporada y terminarla bien físicamente, ¿no? Afortunadamente yo siempre he contado con Miguel Vidal, que ha sido mi preparador físico. En aquella época, que ahora está muy de moda, yo ya me acuerdo que contaba con un psicólogo deportivo, que la verdad es que me ayudó mucho a poder de alguna manera concentrar todos los esfuerzos y los objetivos. Y en el 88, pues bueno, la preparación ya fue otra, y ya progresivamente el 89 y el 90 es cuando físicamente la exigencia física era mayor. Dentro de todo ese repaso, y por dejar un poco lo que es el plato fuerte de lo que viene, Jota, que os decía antes, bueno, es un tipo que toda la gente conocéis porque se implica tanto en la organización de eventos y en el seguimiento de eventos en cuanto a la moto se refiere, que bueno, es capaz de arrastrar multitud de gente a cualquier evento. En estos inicios de Javi y en estos primeros títulos que iba consiguiendo, estos primeros pasos que iba dando, pues entiendo que Jota estuvo ahí, estaba ya con ese grupo de gente, con un motoclub, con una gente que se reunía semanalmente para preparar la salida, y quiero que también, Jota, nos cuentes un poco cómo fue también desde que contó Javi los inicios, ¿no? Y pues nosotros nos quedamos siempre en el bar de la Fuente, a las Cholinas y en el bar Brasilia, y quedamos entonces al Team Block. Nosotros érem els que muntàvem tot el preparament, i després també el motoclub de Nules, i quan vam preparar tot el recibiment per ir per recibir-lo, per preparar-ho tot, per anar allí amb un cofre, i aquest dia estàvem mirant tot el bar de la Fuente quan va ser campió d'Europa, i a raïs d'ahir vam fer tot el muntatge ja per preparar-ho, per anar jo i tota la tribu que estava al meu costat. No te dic els noms perquè no són un fum, entonces me dissegué algú, i això era per molt impressionant. Nosotros bueno, yo lo recuerdo porque fue un evento en la ciudad muy importante. Yo, antes de abordar eso, porque tengo en la mente varios recuerdos de toda esa consecución del título, de cómo estaban los locales, que entonces podías ver las retransmisiones deportivas dentro de los bares, dentro de las salas, y estaba todo el pueblo volcado porque sabíamos que era el día de conseguirlo. Antes de eso,
como hablaba con Javi antes, en el 88, que no hemos hablado de ello y quería hablarlo, consigues el primer podio en Jerez con Arbizu y Rotax, Sí. que Rotax era el motor y Arbizu era el chasis, que fue un poco el preludio a dar el salto a Kovacs después, que luego a JJ Kovacs, Sí. que luego hablaremos de ello. Pero háblanos un poco también de ese primer podio, que creo que fue un día también especial, ¿no? Fue un día importante, era en Jerez, el 88, y era el segundo año que el circuito estaba en marcha y conseguí un podium en el Campeonato Europeo. Y la verdad es que para mí ya fue un trampolín de enfocar un poco a lo que era el Campeonato del Mundo, ¿no? Es verdad que el 88 y el 89 las lesiones, pues bueno, no me respetaron mucho y bueno, pues como todo deportista, muchas veces la lesión cuando llega en el momento, nunca es el momento adecuado, pero cuando estás empezando una temporada es peor el momento, ¿no? Entonces ahí la verdad es que tuve un lapsus bastante, porque me fracturé lo que es toda la muñeca y al final estuve 2 o 3 grandes premios que no pude ir, pero bueno, afortunadamente ya en el 89 pues ya pudimos otra vez reengancharnos en el Campeonato del Mundo. Iba a hablar precisamente de eso porque fue un poco rocambolesco el tema de entrar, porque hubo un piloto que ya se lesionó en la parrilla, tú entras a cubrir esa lesión y bueno, como comentabas, en la tercera carrera tienes una caída importante, una grave caída, que fue la de Jerez. La de Jerez, sí. Sí, la verdad es que son momentos que es difícil, porque yo estaba corriendo el Campeonato de España en el 89 y es verdad que estaba el equipo Coronas, que estaba participando en el Campeonato del Mundo, y en la tercera carrera el piloto de ellos en Japón se cayó y se hizo mucho daño. Entonces nos convocaron en el Campeonato del Mundo en Jerez a 2 pilotos, a Sánchez Marín, que era campeón de España en aquel momento, y a mí. Claro, fuimos a Jerez, entonces había muchos pilotos, no como ahora, que corren todos, sino que eran 70 pilotos, de los cuales 35 participaban y los otros no se podían clasificar. Y me acuerdo que en las 2 mangas yo estaba el tercero y él no estaba clasificado. Y cuando me montaron el último neumático para hacer el tiempo, yo estaba tercero, y entonces los neumáticos no se calentaban como ahora con calentadores. Claro, solo se estilaba. Tienes que calentarlos tú en la pista, ¿no? Total, que di una vuelta de calentamiento y a la segunda que tiré, en una curva de izquierdas, en la posterior a donde se cayó Marc Márquez y se rompió en Jerez, ahí me caí y me rompí el rayo de la muñeca. Y la sorpresa fue que, claro, cuando pasa todo esto, que ya tienes el trampolín para correr el Campeonato del Mundo y te vas a operarte de la muñeca, pues la verdad es que te cae el mundo encima. Y me acuerdo que a los 2 días vino el mecánico y entró por la puerta muy serio y me dijo, dice, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Digo, pues dímela las 2, porque estás en la cama y digo, ya no sé lo que es lo bueno o lo malo. Dice, la mala es que tenía razón. Se equivocó Dunlop en el neumático, pusimos el neumático que no tocaba y por eso perdiste grip y fuiste al suelo. Y fuiste al suelo, ¿no? Dice, lo siento. Digo, bueno, ahora ya está total. Dice, y ahora es la buena. Te hemos elegido a ti para continuar el Campeonato del Mundo todo el año. Con lo cual, a partir de ahí me dio una buena alegría. Es lo que iba a comentar ahora. Ese fue un poco el punto de inflexión de digamos, lo que estamos hablando en una progresión desde donde venimos de detrás, desde la base, provincial, autonómico, Campeonato de España, Campeonato de Europa, y llega el momento del espaldarazo grande, que yo entiendo y te veo desde la cama cuando todo el sueño se te cayó al suelo porque habías llegado donde querías y cuando lo tenías en la mano se escapó en una caída. Sí, sí. Pero bueno, también agradecer en aquel momento a ese grupo de personas que aún así siguieron confiando en ti desde la cama para darte la oportunidad al año siguiente, ¿no? Que en ese 1990, pues bueno, llega el chasis JJ Kovacs, lleva el motor Rotax, de esta máquina que cuando abren el plano tenéis detrás de Javi, que antes nos decía fuera de micro que ahora no arrancaría, pero porque evidentemente la tienen que vaciar todo lo que es el circuito de líquidos para mantenerla, pero que poniéndola en funcionamiento se montaría en ella y saldría a rodar seguro. Pero se conserva bien, ¿verdad? Esa es la máquina. Detrás también tenéis una foto que yo he rescatado, estaba al pie de la máquina, para que vierais también a Javi, pues bueno, completamente montado en su máquina, simétrico ahí en su máquina. Y bueno, ese momento, Javi,
de ese chasis, que era ya tan importante, porque antes comentábamos con Jota también, que aún hoy, en la actualidad, lo que es los diseños, lo que es la fisonomía de los chasis continúan, a pesar de toda la modernidad, siendo un poco la base J, y el motor que ya ibas con un Honda oficial después del Rotax. La verdad es que sí, la JJ Cobas revolucionó lo que es el mundo de la competición con los chasis, y de hecho la moto funcionaba muy bien, ¿no? Y en el equipo de la Federación Española, donde yo conseguí el Campeonato de Europa, la verdad es que montaron un buen equipo. En aquel momento las federaciones españolas, italiana, todas las federaciones montaban equipos, elegían a pilotos para de alguna manera hacer el Campeonato de Europa y dar ya el salto al Mundial. Campeonato del Mundo. Y la verdad es que se montó un gran equipo. Tengo que reconocer que no faltaban medios, con 2 motos, todo el equipo volcado en la federación. Y si a esto le unes que desde la primera carrera ya me puse líder del Campeonato de Europa, pues todo esto acompaña mucho, ¿no? Porque al final, en la competición, como tú sabes, todos están contentos y ganas. Sí, sí. Y a nivel, supongo que, bueno, y yo creo que un poco más, ¿no? Y igual que el automovilismo. Las marcas un poco manda siempre en los éxitos al final, aunque los medios continúan estando, los motores continúan estando, las máquinas, pero bueno, cuando pasa la temporada, el decir hemos participado al final. Cuando vas delante, el punto más lo tiene el que va delante. Sí, claro, siempre. Y el técnico quiere. Tú eso lo sabes mejor que nadie. Claro, al final los neumáticos mejores van para el primero, se junta un poco todo, ¿no? Claro. Y en ese momento, pues la verdad es que se juntó todo y yo, una pregunta que siempre me hubiera gustado, bueno, te lo voy a hacer ahora en directo, porque es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Dónde hubiera llegado Javi de Bont con los medios técnicos y tecnológicos de hoy? Pues no lo sé. En mi caso concretamente fue un tema de lesión, claramente, que truncó lo que fue mi carrera deportiva. De eso hablaremos después también, quiero que lo cuentes. Vale. ¿Y dónde había llegado? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que hubiera dado el máximo para llegar. Eso es una pregunta que siempre se me ha quedado dentro, como decir, bueno, porque antes has comentado lo de los neumáticos. Nos calentamos en la pista, ahora salen el neumático ya para darle gas. Entonces, una de las cosas, ¿no? La telemetría, sobre todo ahora, en cuanto a caídas y demás. Yo no sé si Javi de Bont hubiera caído entonces con la telemetría de ahora o no. Hubiera sido complicado. No, y sobre todo, las protecciones que tienen los pilotos no tienen que ver con las de entonces. Mi caída con las protecciones de ahora, pues seguramente hubiera sido otra caída más. Las máquinas rectifican también mucho la trazada. Ahora en este sentido, se evitan muchas caídas, de las que hay, porque también se va seguramente a más de lo que se puede ir, incluso de lo que se va. El control de tracción ha hecho que haya muchas menos caídas y que además los pilotos puedan conducir más y no estar pendientes tanto de lo que es la derrapada de la moto en este caso, ¿no? Claro. Después de todo esto, nos dejamos para el final la anécdota que quiero que cuente Javi, porque os hablará mucho de cómo es él como persona, además de como piloto, y el por qué fue. Yo llevo y me precio de ser su amigo muchísimos años, y yo no la sabía, y me enteré la semana, hace 7, 8, 10 días, estuvimos juntos cenando, pero la contará y veréis de lo que os hablo. Y para Jota también preguntarle, porque él, dentro del mundo neoprofesional, ha hecho muchas cosas grandes con las motos, con sus motos, por ir a circuitos, por ver carreras, por ver grandes premios y por seguir a pilotos como Javi. Yo recuerdo, ahora mismo que me venga a bote pronto, aquella famosa Vespa 75 que lo llevó, si no recuerdo mal, a Chequia, y tuvo que cruzar y pasar, bueno, los del Dakar lo pasan en la arena y él lo pasó en carretera, pero bueno, para que nos cuente un poco algunas de esas anécdotas que él ha vivido en su vida en la moto, en las 2 ruedas, que ha sido su vida al final. ¿Y se presentó en Checoslovaquia con la Vespa? Con la primera carrera fuera de España. Y luego Chequia. Tuvimos también en Assen, en Holanda, que corría el Campeonato de Europa, y luego el Mundial, que se corría el sábado. Tuvimos Javier Belenguer y yo, él con la Vespa 200, yo con la Primavera 74. Y entremos allí, nos dieron los pases y efectivamente uno de mis sueños, aparte de ver todas las carreras, y estaba el autobús de JJ Cobas con el de Ducados, que es donde sale la famosa foto, es rodar en el circuito de Assen.
Sí. Pegamos 2 vueltas el sábado en el circuito de Assen. Con las Vespas. Buah. Ojo Sí, lo que sí, está sí, contando. Eso para mí fue un honor porque a la catedral de motociclismo, después de Jerez, o Jerez, ahora le supera Jerez. Sí. Era la catedral y pegar 2 vueltas con la Vespa ahí dentro. Vespa Primavera. Pues, Pero ya- eso no tiene pero precio. Además de eso, Sí, sí. además de eso era bueno, independientemente de entrar la Vespa dentro del circuito, que también llegaron allí con ella. O sea, venían, hicieron, no sé cuántos kilómetros eran. De aquí a Holanda habían 2.200. Con 2.200 y 2.200 de venir. con una Más la primavera, si volqueta alguno- siempre son 3 o 4 Si kilómetros alguno, si más. alguno tenéis en la mente ese tipo de moto, imaginaros la preparación que llevaban y cómo lo tuvieron que hacer para llegar y meterle esa tralla de kilómetros a una 74, a una Vespa para llegar al circuito. Al final, por la locura de seguir a Javier en este caso y a los pilotos y los grandes premios que ha ido Y a ver. aparte también teníamos la suerte de hacernos la foto con todo el equipo JJ Cobas, con Jacinto, que era uno de los patrones, con Antonio Cobas, con Eduardo Giró, con Javi, con Luisito, está Javier Belenguer y nosotros con la máquina, que es Eso es JJ una- Cobas. eso es una foto- Eso es un honor. Una foto histórica. Te recuerdo, Una foto ¿eh? histórica. Luisito el mecánico. Una fo- Luisito, una el foto- águila, ¿no? El águila. Una foto histórica. Eduardo Giró, que era ingeniero, Antonio Cobas y Jacinto Moriana. Todos los que hicieron la moto, en definitiva. Y llegando Javi, hablaremos un poco ahora de el día de que llegaste, que estaba la gente. Había una anécdota o dos en ese día. Estaba lloviendo. Sí. Había un partido importante de fútbol, fútbol. Que, bueno, sabéis, es el deporte rey en España. Pero eso no privó de que cientos y cientos, miles de personas se agolparon ya a la llegada de la autopista Autopista. a recibirlo. Sí. Cuéntanos un poco, Javi, Para mí fue cómo rodó ese día. muy emocionante. Siempre lo digo que uno de los buenos recuerdos, porque me sorprendieron además, fue el recibimiento que recibí en Baidusó, ¿no? En aquella época, ¿no? No me lo esperaba y la verdad es que lo guardaré siempre para mí. Porque además de la gente que como JJ, que me seguía, mucha gente, que son aficionados al motociclismo de verdad, había mucha otra gente que realmente venían al evento, ¿no? De verlo, ¿no? Yo creo que es lo que decía un poco antes, Javi. Creo que habías hecho a la gente aficionarse al motociclismo, Sí, sí. de alguna manera. Sí. Porque te sentían como suyo, ¿no? Sí, sí, Como sí. era de aquí, te sentían, tienes un piloto Sí. y si te puede gustar la moto, pero si tienes uno de los tuyos, Sí. al final parece que te llama más, ¿no? La verdad es que sí, para mí fue muy emocionante, en serio. Y ahora cuando lo recuerdo o incluso veo fotografías, todavía sigo emocionándome, ¿no? Es verdad que lo organizaron muy bien. Recuerdo que estaba Vicente Zaragoza como alcalde. Su hijo también participó muchísimo en todo lo que era la organización, Sí, Vicente Zaragoza Jr. Y la verdad es que me hicieron un recibimiento que aún directivos de la federación que vinieron, cuando me ven, aún lo recuerdan, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Se volcó todo el equipo, vino todo el equipo, como tú dices, habíamos venido tarde, estaba lloviendo, había un evento de fútbol. Yo cuando llegamos a Moncófar pensé, digo, aquí, vamos, estará Yo solo diría, estaremos el club y ya poco está, más, ¿no? y poco más, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió. Y luego la con el llegada al sí, ayuntamiento, Javi, apoteósica. también apoteósico. Apoteósica. Se va a treballar un muntó per Sí. controlar entre tots, perquè ja té, hi ha un muntó noms que, conforme t'ha dit ell, hi ha un muntó darrere que sabem ahí, i Mucho. motoristes de fora, entonces pues Mucha gente. tota la tribu para acá monta i són, pues, Luego són impressionants. hubo también, creo recordar, era una sala de referencia entonces Sí. en la Comunidad Valenciana, y creo que en España también, la sala Donald, que es Correcto. donde se te hizo también un homenaje allí También, en la sala. sí, también. Sí, Donald, además, fíjate, la discoteca Donald fue uno de los primeros patrocinadores. Patrocinadores, míos. Sí. sí. Recuerdo El Pato, que el el Pato Pato. Donald, sí. Él me compró la roulotte para poder. Sí. Es verdad que. Ernesto Moliner. Ernesto Moliner, sí. Tanto la discoteca Donald como recuerdo que cuando era Pacha entonces, Sí. también nos dejaban hacer la presentación que Sí. venía. Pepito Pachá y Sí. com va hacer lo de Ricardo. Lo de Ricardo Tormo, que Va sí, a estar también. así Ricardo Tormo en persona. La verdad es que siempre se han Ricardo. portado muy bien conmigo. Tengo que agradecerlo que siempre que he buscado apoyo con ellos, lo he tenido. De todo Javi, de todo este paso que hemos hecho por tu vida deportiva, creo que el culmen fue el título, Sí, totalmente. pero a mí, como he dicho antes, me marcó mucho lo que ahora va a contar, porque lo contará Javi, porque creo que habla muy bien de
la ambición y de la persona, ¿no? Y él tuvo la oportunidad, porque la tuvo real, de estar entonces en el equipo de los capos, porque era tabacalera, era quien partía el bacalao, como se suele decir, y contó con él. De hecho, bueno, estaba ya en el equipo para hacer el Mundial, Sí. pero mandó más. Cuéntalo tú, Javi, porque si no... Bueno, sí, al es final una lo voy a verdad que la contar verdad yo. es que con el tiempo no lo he contado nunca. Es verdad que el otro día en la cena te lo conté y bueno, vamos a contar ahora también. Cuando llegan al campeonato de Europa, a los 15 días en el Jarama, ahí tuve una caída muy fuerte y el pie me lo destrocé. Entonces, ahí me rompí todo, la tibia, peroné, trágalo todo. Pero los médicos me dijeron que el pie estaba muy mal, que no sabían si podía volver a mover el pie. De hecho, tengo dificultades para mover el pie. ¿Y qué ocurre? Que ganas el Campeonato de Europa, estás en la cima y a los 15 días se rompe todo. Yo continué, hice el Campeonato del Mundo al año siguiente, el año 91, con Tabacalera como sponsor, que en aquel momento tener Tabacalera es... Sí, sí, era la empresa deseada por todos los pilotos. Tener Tabacalera, tener Marlboro. En aquel momento la publicidad del tabaco se podía ver... Era Honda, Yamaha, cualquier... Y la verdad es que estabas ya en el sitio donde había soñado estar y cualquiera que empezaba quería estar. Y con el patrón que todo el mundo quería. Eso Y dalt de tot, claro. Claro. Y entonces yo tenía un contrato para 2 años con Tabacalera, el 91 y el 92, y en el 91 ya pasé un mundial muy mal. La verdad es que sufrí mucho, estaba intentándolo, la herida abierta en el pie durante todo el mundial, y la verdad es que todo esto, claro, cuando tienes que subir a una moto a 250, pues no es fácil de gestionar, ¿no? Y cuando llegó, me acuerdo, a final de temporada, desde octubre, pues un día pensando yo solo en casa, digo, esto no... A nivel mental será complicado llevarlo. Sí, era muy complicado y sobre todo que ya no veía que había alternativa. Total, que me fui a Madrid, tuve una reunión con el consejero delegado, Sixto Heredia, aún me acuerdo el nombre, y le dije, digo, mira, Sixto, sintiéndolo mucho, tengo un contrato con vosotros para otro año, pero voy a renunciar al contrato. Y buscaros otro piloto porque yo ya no voy a continuar el Mundial. Claro, esto dicho así, ¿no? Con el tiempo es fácil decirlo. Sí, parece fácil, sí, pero en aquel momento donde, evidentemente, pues bueno, los recursos económicos que podías ganar entonces no son los de ahora, ¿no? Y evidentemente yo no tenía que continuar trabajando para poder subsistir, ¿no? Pero me pudo más un poco la verdad mía, ¿no? La verdad que yo sentía que sufría y que otro año hubiera sido arrastrarme por los circuitos, cobrar un buen dinero, pero eso no iba conmigo. Y bueno, y ahora haría lo mismo, sinceramente. Y al final también un poco el gen de competición que no podías dar. Javi de Bono era el que estaba encima de la moto como deportista porque el 100% no lo podías dar. No. Mentalmente entiendo que sería complicado estar, como tú decías, corriendo con una merma muy importante y en la moto más, que era la pierna, que era el tobillo. Sí. Entonces, sí, podías haber seguido, sí. Sí, hubiera podido seguramente seguir, pero te lo hubieras callado, no se hubiera enterado nadie. Nadie, seguramente. Hubiera dicho, Javi ha hecho 2 malos años con Tabacalera, ahí se terminó, y ya está. Después, cuando tomé la decisión, es verdad que renunciar a un contrato con ese dinero, con Tabacalera, para ya veremos qué hago, pues la verdad es que hubo momentos difíciles, ¿no? Era difícil en todos los sentidos. Pero también venías... porque fueron 2 veces las que te encontraste con ese plano. Sí. Quiero decir, la vez anterior te ocurre 3/4 de lo mismo. Cuando Ibas estás a dar el subiendo, salto, tienes la caída y bueno, dices, estoy fuera, se me van a cargar. Aparece Dios allí y te dice, pues contamos contigo para que vas al Mundial. Sí Y era la segunda vez que ocurría, Sí. pero esta vez, sí es verdad, la entidad era mucho mayor, era un Mundial, era un equipo potentísimo. Pero yo, particularmente, para mí ahora y en frío, después de que me lo contaste, yo siempre he pensado que eras un tío muy grande y ahora creo que eres más, para mí por lo menos. Te lo agradezco. No era fácil tomar la decisión. Pero creo que no era nada fácil. Pero pasado el tiempo, entiendo y estoy convencido que hoy volvería a hacer lo mismo. Yo creo que sí, por lo que yo te conozco y por el tipo de persona que eres. Creo que harías, pero muy difícil, ¿eh? Sí, muy difícil. Es difícil porque un piloto o un deportista en general, cuando se retirarte como y además con 24 años joven, con un pie destrozado, pues claro, no es fácil tomar decisiones, ¿no? No es fácil, porque te truncan una carrera deportiva y renunciar a un contrato de aquel nivel que te ha costado tanto tenerlo, pues la verdad es que no ha sido fácil. Pero bueno, yo creo que hoy estamos aquí.
Y yo estoy contento de haberlo hecho. Estoy contento de estar con vosotros y además que nos acompañe JJ Poli también. Això va ser en Teseus, no? El que va hacer la operación. Sí, Barcelona. En Barcelona. Eso como os decía, pues habla de nuestro personaje de hoy, porque en todo el recorrido que hemos hecho, creo que habéis podido conocer a Javi persona, Javi piloto, a uno de sus mayores fans, a lo mejor el primero y el segundo soy yo, a JJ por todo lo que ha hecho, pues bueno, pues en el apoyo, en el seguimiento, en mover masas, que siempre lo ha hecho, para llevar a eventos que ha organizado. Todos conocéis que ha organizado muchísimos eventos, carreras, concentraciones, y lo sigue haciendo hoy en día y mueve a muchísima gente. Como he dicho antes, una de las personas en vida que tiene un monumento aquí en su ciudad, que es una rotonda, y bueno, allí está el tío, y aquí lo tenéis hoy, pues como no podía ser de otra manera, y porque Javi lo creyó conveniente, y yo encantado de que haya estado aquí al lado nuestro por mi parte, y creo también que por parte de Javi y de Jota, creo, si tenéis algo que decir, este es el momento. Y yo por mi parte, tanto a Fernando, que está ahí detrás de la cámara, a TV4 Lavai, por haberme dado esta gran oportunidad que hace 10 años tuve, cuando hacía 25 años, hoy hace 35. Ojalá a los 45 podamos estar aquí sentados ojalá. Y repitiendo y contando anécdotas. Y bueno, daros las gracias a los dos por haberme acompañado aquí, por habernos dejado tu casa, tu salón, y que la gente haya podido disfrutar, pues bueno, de este fondo que lo puede disfrutar en muy pocos sitios, y de la mano de gente, de un campeón como tú. Pues, gràcies. Donar moltes gràcies a tots vosaltres i a tota la gent que ja no està, que ha estat sempre amb nosaltres i van fer tota la festa, un gran festival. Donar-los les gràcies també, perquè estaran mirant-ho y eso no te Correcto, es un detalle muy bien apuntado por Jota. Sí. Toda la gente que en su día ayudó era mucha, o empujó a Javi junto con Polit, que hoy no está entre nosotros, y la que ya está, que seguro verá esta entrevista en este medio, en TV4 Lavai. También darles las gracias porque fuisteis parte muy importante de los éxitos conseguidos por Javier en su momento. Yo solamente daros las gracias, agradeceros a ti personalmente, Jesús, a Fernando también, que conmigo TV Lavai siempre se ha portado muy bien, a JJ también por acompañarnos un poco, y oye, ojalá todos podamos estar aquí de aquí 10 años. Bueno, señoras y señores, esta ha sido la entrevista con un campeón, con Javier Debón, campeón de Europa de 125, que ahora cumple 35 años, que nos llevó al culmen del motociclismo, a Valldausó y a España. Muchas gracias a todos por haberme dado la oportunidad de estar esta noche aquí con todos ustedes. Gracias y hasta siempre.